Buen día. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Bueno. Bueno, el tema de hoy entonces será la conclusión de la cardiopatía de la altura que nos faltaba. Bueno, entonces, un segundo. El mal de montaña crónico fue descrito cabalmente por un médico peruano el año 43, por ahí, Carlos Monge Medrano, que sí analizó de una manera muy exhaustiva, muy detallada, todo el mal de altura, y fue el primero en presentar esta idea en los congresos internacionales de medicina. O sea que estamos hablando de una enfermedad por desadaptación de la altura, por desadaptación de la altura, ¿sí? Ya sea por los que viven en la altura o residentes en la altura, o en personas que viven en la altura y que ya son mayores de 40 años y que no viven mucho tiempo en la altura. Pero en general vamos a referir a los nativos de la altura, los potosinos, digamos. Esta es la primera publicación del doctor, cabalmente en 1943, en Lima, en estos análisis, porque él era profesor de la Facultad de Medicina de Lima, era profesor de medicina interna. O sea que esa fue la primera publicación de él. Y se define, y él también definió, en ese entonces él también había definido el mal de montaña, un síndrome clínico que ocurre en nativos o en residentes con prolongada residencia sobre los 2.500 metros de altura y está caracterizada por excesiva eritrocitosis. O sea que, como compensación, los glóbulos rojos sí suben y en las mujeres tienen que ser más de 19, en la hemoglobina más de 19, y en los hombres la hemoglobina mayor de 21. Eso ya sería una eritrocitosis patológica. Y obviamente eso va a producir o mayor o por una hipoxemia y además aquí dice que en algunos casos moderada o severa hipertensión pulmonar, pero ahora se sabe que todos los pacientes del mal de montaña crónico tienen algún grado de hipertensión pulmonar, sí o sí, la cual puede evolucionar a lo que se llama core pulmonar crónico y a insuficiencia cardíaca, especialmente un poco más derecha que izquierda, como vemos en la actualidad. Ok, y este cuadro clínico desaparece gradualmente si se desciende a una altitud mucho más baja y reaparece si se retoma la altura. O sea que uno de los tratamientos, como están viendo aquí, tal vez el mejor es bajar la altura. Que existen mecanismos de adaptación crónica, también existen, como existen los mecanismos de adaptación agudos. ¿Okay? Existe una hiperventilación. Aquí la hiperventilación es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero también un aumento en la profundidad de la
Lourdes Barrón, ¿qué estás haciendo? Ya. Lourdes Barrón, tienes menos 5 puntos. Fácil está. Si me estás escuchando, Lourdes Barrón, tienes 5 puntos por interrumpir al doctor con ruidos raritos. Ok. Esperen, ahora tengo que anotar para que no me olvide. Ok. Entonces decía que esta mayor profundidad y aumento también de la profundidad, especialmente de la inspiración, con el tiempo va a llevar a una alcalosis respiratoria, porque está habiendo un aumento compensatorio de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, y una disminución de la concentración parcial de dióxido de carbono. Taquicardia, sí, todos tienen, entre 80 y 100 por minuto. Vasoconstricción cutánea, igual que en la adaptación aguda, pero esta ya es constante. Dijimos que era un mecanismo bueno de adaptación, porque toda la sangre, que es más de 1 litro de la piel y subcutáneo, se iban a aumentar la irrigación cerebral y del corazón. Y este otro mecanismo, miren, la eritrocitosis, el aumento de glóbulos rojos, comienza entre el 8º y 10º día de permanecer en la altura. Imagínense si usted vive meses o viven años en la altura. ¿Ok? Y el otro problema es que durante el sueño se altera mucho más la respiración y se desatura más la respiración por cuestiones lógicas. Y hay unos mecanismos cardíacos anaeróbicos. Acuérdense que el corazón funciona solamente con mecanismo aeróbico, y anaeróbicos tienen muy, muy poquito. Y sin embargo, en las personas que viven más allá de los 4.000 metros, sí existen modificaciones enzimáticas. O sea, alguito de defensa existe. Por otra parte, el ventrículo derecho, por la hipertensión pulmonar, comienza a hipertrofiarse. No con esmero, porque el ventrículo derecho no es muy grueso. Aumento de la vascularización de los tejidos. Las arterias coronarias se hacen más gruesas, aumentan su luz. Y otra cosa interesante, que también aumentan las colaterales en la vascularización coronaria. Acuérdense que la irrigación coronaria es más intensa a nivel del epicardio por la colocación anatómica de las coronarias y menos en la parte subendocárdica. Y en los potosinos hay mayor revascularización. Especialmente salen colaterales de las septales y colaterales de las marginales de las coronarias. ¿Sí? Y otra cosa de defensa que existe a nivel de los cardiomiocitos es que existe un aumento de las mitocondrias, y especialmente de esto, pero el aumento del 2,3 difosfoglicerato y aumento de la mioglobina. Lo que pasa es que este elemento bioquímico aumenta el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono dentro de las células miocárdicas. Y obviamente aumento de la hemoglobina, que es secundaria también un aumento de la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. O sea, así vamos compensando como podemos. Hay una disminución de la función endocrina, especialmente de la hormona antidiurética, del HAD, existe de la hormona del crecimiento, existe una disminución de la hidroxicloro, de los corticoides, sí, especialmente los corticoides elaborados por las glándulas suprarrenales. Y este otro mecanismo de nacimiento, ¿sí? Ya vamos a ver un poquitito más de detalle, es la persistencia del patrón fetal. Eso vamos a dejar para un dibujito que está un poquitito más adelante. Pero llega un momento en que todos los mecanismos de compensación que hemos visto claudican. Siempre claudican. Siempre claudican. Hay algún momento en que tienen que claudicar. Generalmente entre los 50 años para adelante. ¿Okay?
Entonces, otra vez estamos en el término hipoxemia hipovárica. Y como todo ha claudicado, ya no existe una respuesta ventilatoria de aumento de frecuencia y de aumento de respiración. Entonces, ahí se produce, obviamente, la hipoxia. Así que tenemos dos tipos de hipoxias. La hipoxia hipovárica por la altura como tal y la hipoxia ventilatoria porque los mecanismos de compensación respiratorios han fracasado. Y eso va llevando lentamente a una saturación de oxígeno menos del 80%. Y bueno, y como compensación, el organismo muy astutamente aumenta la eritropoyetina. Y este aumento de eritropoyetina, obviamente, que comienza a aumentar la cantidad de tus glóbulos rojos. Y rápidamente, excesivamente. Por eso en estos pacientes prácticamente se han visto a los potosinos descompensados, son morados prácticamente, cianóticos, especialmente de sus labios, de la lengua o de las orejas. Y bueno, ya con el tiempo, un poco más adelante, comienzan los síntomas y signos del mal de altura crónico y ya se instala como el cuadro de mal de altura crónico. ¿Cómo tal? Una de las características de este mal que hay que tener en cuenta es cabalmente la hipertensión pulmonar. Es un mecanismo de compensación al principio, pero después es el que te trae problemas. ¿Ok? Es un héroe al principio y un villano después. Y entonces, como están viendo aquí en esta imagen, aquí, existe un incremento de la masa del ventrículo derecho. Esto es gruesísimo, ¿sí? Un ventrículo derecho muy, muy grueso, típico de la altura con el tiempo. Entonces, aquí lo que vas a ver en la placa de tórax es un botón aórtico un poco disminuido, la arteria pulmonar como está aquí, rectificada o aumentada, ¿sí? No es cóncava, sino convexa, y el aumento del ventrículo derecho, no tanto la aurícula derecha, también con el tiempo, pero aurícula, ventrículo derecho con más intensidad. Entonces miren cómo se va alterando la presión a nivel de la arteria pulmonar. A nivel del mar, la presión es sistólica, es de 21 y la diastólica 7. O sea, 21,7 sería la sistólica, la diastólica a la altura menor que 2.000 metros. Y una media de 12. Pero si ustedes se fijan, a gran altitud, estamos hablando de 3.800 para arriba, 4.000 como en Potosí más o menos, se duplica la presión media a 24. Claro, ha aumentado la presión sistólica pulmonar, no estamos hablando de la presión. Y la diastólica también a 15. Ese es el factor que va llevando a una hipertensión pulmonar lenta y después prácticamente a las complicaciones y a su muerte de estos pacientes. Aquí está lo que les decía, el patrón fetal se refiere a lo siguiente. En este cuadrito hay una relación de la presión pulmonar medida en milímetros de mercurio y la edad. ¿Okay? Aquí está hasta los 15, hasta los 33 años. Entonces, nacemos siempre con hipertensión pulmonar. Todos nacemos con hipertensión pulmonar porque no respiramos cuando éramos fetitos. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que no respiraba dentro de mi mamá. Estaba feliz, tranquilo, ni Alex tenía que aprender. Y entonces se nace con una hipertrofia fisiológica de la parte muscular de la arteria pulmonar. Pero miren, ni bien nacemos a nivel del mar, va descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta volverse normal. Habíamos dicho que que era más o menos 21 la presión sistólica a nivel del mar. Y miren, se va descendiendo menos todavía. Aquí, o una media, esta es una media. En cambio, en la altura, miren lo que pasa. A las 72 horas, aquí está el año. Al año todavía tú en la altura eras así y en la altura persiste esta hipertrofia. A eso se llama persistencia del patrón fetal. ¿Ok? Eso está bien estudiado y se puede saber con el electro, porque aquí el electrocardiograma, que era derecho, al principio cuando naces siempre tienes eje a la derecha,
Después casi al año, entre los 5 años, ya tienes eje completamente normal. En cambio, los chiquititos que nacen en la altura, siguen, a los 5 años siguen con hipertensión pulmonar, siguen con la hipertrofia de los... siguen con la hipertrofia de la pared, de la pared muscular de la arteria pulmonar, y entonces sí. Mira, a los 33 años todavía una gran diferencia entre estos dos. Entonces aparecen síntomas. Fatiga física y mental. Se quejan de que van perdiendo más la memoria porque está un poco más abajo. Mareos, insomnio, cefalea, tinnitus, disnea, parestesias, alteraciones en la memoria, pérdida de apetito, dolores musculares y articulares bien específicos. Y esto siempre aparece más que todo en gente mayor. Se están quejando de una sensación de quemazón en las manos y en los pies. Eso es parte típica de este cuadro clínico. Con el tiempo que pasa, comienza la cianosis que les comentaba. Primero se hace intermitente, aparece, desaparece, aparece con el ejercicio, ¿sí? Después se hace permanente. Comienza a haber dilatación de las venas de las manos y de los pies. Ya alteraciones incapacitantes del sistema nervioso central. Las parestesias, especialmente en miembros inferiores. Y esta hipertrofia cardíaca derecha que hemos visto en el dibujito, que se debe a la hipertensión pulmonar. Y mientras más hipertrofia derecha exista y también más dilatación, uno puede deducir cuán avanzada es esta enfermedad. Y bueno, ahí queda todo y el cuadro clínico queda ahí, ¿no es? Por años, ¿sí? Y el tratamiento, obvio, que el tratamiento va a ser simple y llano. Hay que trasladar al paciente en lo posible, lo más bajo posible. Como nosotros no tenemos mar, entonces no estamos fritos. Pero por lo menos sería lo bueno ir a Santa Cruz. Hay una mejoría abismal. Desde el que el paciente llega a los 15 días se siente mejor y la hemoglobina y el hematocrito comienzan a descender en forma espectacular al principio, después más o menos se controlan. Ahora, si el paciente fuma más, etcétera, si es obeso, por ser obeso no ventila, las cosas se complican un poco mejor. Pero si el paciente no se traslada, listo. Entonces, el tratamiento es ese, básico. Que hay medicamentos más que ayuden, existen, pero eso es lo que tiene que hacer el paciente. ¿Ok? Entonces, luego aquí dice de 2 a 3 semanas, eso también escribió Monge, la función ventilatoria disminuye, se eleva el PSO2, acuerdan que estaban en una alcalosis respiratoria y la presión parcial de dióxido de carbono estaba alta, aquí se igualan, ¿sí? Pero los volúmenes todavía pulmonar se encuentran elevados, que la hipertensión pulmonar todavía va a permanecer. Es la que más permanece de todos los mecanismos de compensación o descompensación. Es la que más despacio desaparece, ¿sí? Lentamente, tal vez a los 3 años, etcétera, etcétera, como está aquí. Hay hipertrofia del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar se vierten más despacio, hasta llegar a valores del nivel del mar al año o a los 2 años de descenso. Por lo menos, creo que 450 metros en Santa Cruz, ahí se podría ir mucho mejor. Muy bien. Si tienes demasiados glóbulos rojos, hay que hacer sangrías. Las sangrías no son buenas porque se van a reproducir de nuevo, ¿sí? También se puede hacer diluciones hipovolémicas, sacar sangre y después meter. Hay escuelas que dicen que hay que, digamos, sacar sangre 1000 cc y después había que poner solución fisiológica otros 1000 cc o Ringer, qué sé yo. Pero sí mejoran la sintomatología de los pacientes. ¿Okay? Y también se ha reportado que las sangrías mejoran la función de la ventilación pulmonar, o sea, también disminuye un poco la hipertensión pulmonar. Y se puede dar estos medicamentos, entre esas la teofilina y la teobromina, que no la conozco en Bolivia, pero sí hay teofilina de 300 miligramos, y había que dar cafeína. La cafeína está en el soroxipil, ¿no? Y miren, hay que agregar acetazolamida, ese medicamento diurético osmótico que utilizamos como profilaxis, ¿se acuerdan? 250 miligramos. Y aquí había que dar periodos de 2 semanas. Le das 2 semanas y después de un tiempo vuelves a repetir otros 2 periodos de 2 semanas
para no causar también una hipovolemia. Hay que aumentar un IECA y eso va a depender, además, si el paciente es hipertenso o no. Se puede dar, aquí no dosis bajitas, sino 10 o 20 miligramos de lisinopril o de enalapril también, ¿sí? Y se ha visto que los antagonistas del calcio también disminuyen la hipertensión pulmonar y entre ellos había que utilizar el verapamilo, ¿sí? El verapamilo es un buen antagonista del calcio para estas cosas. Y la otra, si no consigues verapamilo, puedes conseguir nifedipina. La nifedipina retard, que viene en comprimidos de 20 miligramos, hay que poner un comprimido por día. Ok. Se ha visto que si utilizas progesterona, y más que todo medroxiprogesterona, vas a mejorar a tu paciente rápidamente. Aumenta la ventilación, mejora la presión parcial de oxígeno, va a disminuir el hematocrito y mejora o desaparecen los síntomas. Pero en hombres sí es un problema dar progesterona porque pueden aparecer alteraciones femeninas. Y entre esas está la ginecomastía. ¿Ok? Ginecomastía un poco. Y a veces también comienzan a hablar medio rarito, así. Entonces, por ahí se vuelve gay. Muy bien, así que con mucho cuidado en esas cosas. ¿Ok? ¿Y cuál es la evolución final del mal de altura? Esta. Si no te vas del mal de altura, te conviertes más o menos lentamente en esto. ¿Ok? Conclusión. Hay que bajar de la altura, punto. Y entre estos medicamentos había que acompañarles con teofilina, con acetazolamina y ECAS. Estos serían los medicamentos a utilizar. Si estos medicamentos nos dan muy buen resultado, recién te pasarías a utilizar metilprednisona, pero miren, por 10 días y después le quitas un tiempo atrás. ¿Ok? Así nomás es el mal de altura, no es más. Algunos letreros son geniales como estos. Prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago. ¿Quién va a acamparse en el fondo del lago? Buceando. Ok, y entonces eso es todo. Así de fácil hemos acabado este tema. Entonces, ya la próxima clase entraríamos a ver cardiopatías congénitas. ¿Sí? Comunicación interauricular, interventricular, ductus y después la única cianótica que sería Fallot's, porque hay una gran división entre las cardiopatías congénitas. Solamente de adelanto, las cianóticas y las acianóticas. Las acianóticas son las que les dije yo, CIA, CIB y ductus, y la cianótica, y la que vamos a ver como cianótica es tetralogía de Fallot. Hay otras patologías cardíacas, infantiles, pediátricas, que son re complejas y que son para especialidad, inclusive para subespecialidad de los cardiólogos dedicados a la cardiopediátrica o a los pediatras dedicados a la cardiología. ¿Ok? Entonces, hasta aquí pueden descansar sin problemas. Hoy es lunes y nos veríamos el miércoles entonces. Chao, chicos. Hasta. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, nos vemos.